Me he encontrado en Twitter un vídeo de un chico hablando sobre la libertad de expresión y me ha resultado muy interesante, me ha llamado mucho la atención. Creo que estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice, pero creo que su discurso tiene algunos elementos sobre los que, bueno, es posible hacer muchas reflexiones. Vamos a ello. El derecho a expresar cualquier opinión es fundamental, sí, pero esto no convierte cualquier opinión en algo digno de respeto. La libertad de expresión protege que puedas hablar sin miedo al castigo del Estado, pero no protege que tus ideas estén por encima de la crítica, del análisis o de la responsabilidad. Tener derecho a hablar no significa tener razón, ni mucho menos. Y es que hay opiniones que niegan derechos, o que degradan a colectivos enteros, o que legitiman desigualdad también, y esto no es una opinión inocente. Decir que no pasa nada por decir algo que es racista, machista o transfobo es ignorar que estas ideas tienen consecuencias reales en la vida de millones de personas. Una opinión nazi no es respetable, una opinión racista no es respetable. Una opinión machista, homófoba o transfoba no es respetable. Vale. Lo paro aquí, el vídeo continúa porque aquí ya hay, hasta este momento él dice varias cosas sobre las que quiero hacer dos comentarios. Todo su mensaje es muy interesante y ya digo, con la gran mayoría de cosas que dice yo estoy muy de acuerdo. Pero hay ciertos puntos que, bueno, hay que destripar bien, hay que analizar bien. El chico empieza diciendo que el derecho a expresar cualquier opinión es fundamental y me alegra mucho que empiece por esta base. Ahora bien, dentro del debate sobre la libertad de expresión siempre hay una idea que circula bastante, que es que eso, el derecho a que la gente exprese lo que quiere es fundamental y no puede ser cuestionado y que debe ser respetado, pero lo que no debe ser respetado son las propias opiniones en sí, ¿no? No sé qué otra persona también habla de esto. Bueno, como digo, es una idea que circula bastante. Él dice que ciertas ideas, si son racistas, si son nazis, si son machistas, no pueden ser respetadas. Él habla de respeto constantemente. No solo él, como digo, hay otras personas que hablan de respeto. Claro, a mí lo que me salta a esta cuestión es qué significa respeto, qué implica respeto, qué implica que nosotros respetemos o no respetemos algo, qué implica que nosotros no respetemos una idea. Porque esto es algo que lo decimos con mucha facilidad, ¿no? Esto es digno de respeto, esto no es respetable, pero no sabemos qué implica. Si yo no respeto algo, ¿qué acciones estoy legitimado a hacer? ¿Qué estoy legitimado a hacer con la otra persona? O a decirle o qué no hacerle. El chico dice que la libertad de expresión nos protege de que podamos hablar sin miedo a las consecuencias del Estado, pero no protege que tus ideas estén por encima de la crítica, del análisis o de la responsabilidad. Crítica, análisis y responsabilidad. Entiendo que este chico entiende el respeto como, o entiende que una opinión no es respetable y que por tanto eso significa que es susceptible de ser criticada, de ser analizada y de ser exigidas ciertas responsabilidades al emisor de esa opinión. Si es así, yo voy un paso más allá. Si el respeto significa esto, yo creo que ninguna opinión, en absoluto ninguna, no hace falta que sea racista, machista, nazi, ninguna opinión debe ser respetada. Es decir, todas las opiniones tienen que ser susceptibles de ser criticadas, de ser analizadas y de... Bueno, esto de exigir responsabilidad, como no sé muy bien lo que significa, lo voy a dejar. Pero si para este chico, para estas personas, creen que el respeto es... el no respetar una opinión es que sea susceptible de ser criticada, creo que ninguna opinión debe ser respetada. Todas las opiniones tienen que ser cuestionadas y criticadas. Las ideas más inocentes tampoco deben ser respetadas. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es que cuando decimos que hay ciertas opiniones, de nuevo, una opinión nazi, una opinión racista, una opinión machista, y que no deben ser respetadas, ¿qué entendemos por no respetadas? Ya sabemos entiendo lo que entiende este chico, estoy de acuerdo, o lo que entienden otras personas, pero cuando decimos nosotros, las personas de a pie, que una opinión no merece ser respetada, ¿qué significa eso? ¿Qué nos legitima hacer y qué no nos legitima hacer? ¿Qué sentimos que tenemos derecho a hacer cuando le decimos a una persona que esa opinión no debe ser respetada? Es una pregunta que lanzo ahí. Vale, y la segunda cuestión que le señalo hasta el momento a este chico es que de forma implícita este chico hace una diferencia entre las opiniones que deben ser respetadas y las que no. Él da una lista, ¿no? Habla de una opinión nazi, una opinión racista, una opinión machista, transfoba, da una serie de adjetivos. Y entiendo, de nuevo, amparándome en el primer punto, que
son esas ideas las que deben ser criticadas y analizadas. Hasta ahí, bien. Ya os digo, yo iría un paso más allá. Yo creo que todas las ideas deben ser criticadas y analizadas. Pero bueno, me pregunto qué más implica para él que no sea respetada, ¿no? O para otra persona, que una idea no sea respetada. La cuestión es que esta etiqueta, este adjetivo que él pone a ciertas opiniones, ¿no? Esta opinión es nazi, esta opinión racista, esta opinión es machista, es un adjetivo que también tiene que estar sujeto a debate. Es decir, estas etiquetas, estos adjetivos no son verdades incuestionables. Que yo opine que tu opinión es nazi o racista o machista es mi opinión. Es mi opinión y puedo estar equivocado. Ante cualquier opinión, una opinión puede estar acertada o equivocada. Y si está equivocada, tendremos que demostrarlo. Y si está acertada, tenemos que demostrarlo también. Si nosotros consideramos que una opinión es machista, tendremos que demostrar por qué es machista esa opinión. No vale etiquetar una opinión como machista, como nazi, como homófoba, lo que sea, y entonces justificar que ya no es respetable, implique lo que eso implique. Las etiquetas que les ponemos tienen que estar sujetas a debate también, al igual que está debate si una opinión está equivocada o está acertada. Bien, y ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Porque tiene que quedar muy claro una cosa. Es que esto no son simples puntos de vista, sino que son discursos que históricamente han justificado violencia, exclusión y desigualdad. Si eliges difundir ideas que atacan a la dignidad de otras personas, es normal que se te critique, que se te cuestione y que se señale el daño que genera. La libertad de expresión no te convierte en una persona intocable. Y es que las palabras tienen efectos, y quienes las utilizan deben asumirlos. Señalar un discurso de odio no es censurar, sino que es defensa. Es proteger a quienes históricamente han sido perseguidos, silenciados y marginados. Y es que también criticar ideas peligrosas es parte de una sociedad democrática y justa. Es que el respeto es para las personas, no para el odio. Mientras que las opiniones se discuten, los derechos se defienden. Vale, aquí termina el vídeo. Hasta aquí, este chico dice cosas muy acertadas, ¿no? Porque en todo momento lo máximo que él propone es la crítica y el cuestionamiento de las ideas. Y hasta aquí estoy totalmente de acuerdo con él. Pero dice una cosa que a mí me llama mucho la atención. Porque dice que algunos puntos de vista son discursos que históricamente han justificado violencia, exclusión y desigualdad. Esto no sé muy bien lo que significa. Lo que sí sé es que vuelve a ser un adjetivo, una etiqueta que él atribuye a ciertas opiniones. Que esta opinión tenga un trasfondo histórico también tendrá que ser demostrado. Esto no es un hecho, no es una verdad incuestionable. Eso también debe ser sometido a debate. Pero suponiendo que es cierto, suponiendo que una opinión tiene un trasfondo histórico importante, ¿qué implicaciones tiene esto? Para mí, la profundidad histórica no es un criterio para juzgar una opinión. Es decir, que algo que se proponga de hacer ahora se haya propuesto en el pasado y no haya sido acertado no significa que lo que se proponga ahora no sea acertado. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, las necesidades cambian. Y lo que en el pasado pudo haber sido una propuesta o una idea desacertada, desajustada, puede que ahora en el presente, en nuestras circunstancias, puede que sea acertada. Igualmente, todo esto no tiene mucha validez, no es nada tangible, porque no sabemos a qué tipos de discursos se refiere esta persona, ni no sabemos de qué opinión estamos hablando. Pero a mi entender, una opinión tiene que ser juzgada y evaluada por lo que se dice en el hoy, por lo acertado o ajustado en qué es esa opinión en el contexto actual, porque es en el contexto actual, es en el presente donde se está pronunciando. Y esta idea de la profundidad histórica la voy a relacionar con otra afirmación que él hace. Él dice, hay opiniones que degradan a colectivos enteros. Y sobre esto voy a comentar dos cosas. La primera, muy breve, que es lo que repito una y otra vez, que esta idea de que una opinión degrada a colectivos enteros sigue siendo una etiqueta, una opinión suya que también puede ser cuestionable y puede ser desacertada, puede no ser cierto. Es debatible. Y la segunda es algo que no puedo asumir que él hace o que él quiere expresar, pero que igualmente observo mucho en los tiempos que corren ahora mismo. Y es que parece que la historia de una persona o de su colectivo determina el valor de sus acciones o de las acciones de las que esa persona o ese colectivo son objeto. Es decir, llevándolo a otros puntos, que
no sé si este chico lo piensa, pero que algunas personas creen que algunas opiniones son más o menos respetables en función de a qué personas o a qué colectivos tengan como objeto de esa opinión. A mi entender, se tiene que poder hablar de todo. Y creo que se puede hablar perfectamente de personas y se puede hablar perfectamente de colectivos. Claro, ¿qué ocurre? Si hablamos de colectivos, si nuestras opiniones van en referencia a los colectivos, corremos mucho más riesgo de que nuestra opinión sea equivocada, porque hablar de un colectivo es hablar de un conjunto muy grande de personas que podrán compartir un rasgo común, pero van a ser siempre diferentes en unas de las otras. Pero bueno, de nuevo, como yo defiendo que se puede hablar de todo, creo que se puede hablar de colectivos. Y la cuestión es que hablar de un colectivo, la acción de hablar de un colectivo, tiene que ser juzgada de la misma manera independientemente del colectivo del que se hable. Es decir, que la historia de ese colectivo no puede determinar la manera en que se juzga cómo se habla de ese colectivo. Para entender el absurdo de este planteamiento, reduzcamos colectivo a una persona. Uno no es castigado de forma más severa o menos severa en función de a quién comete el delito. Si yo atropello a una persona, no pago una condena más grave o menos grave en función de la historia que tenga la persona a la que he atropellado. De la misma manera, que hablemos de un colectivo no puede ser más grave o menos en función del colectivo del que hablamos, solo por la historia que haya tenido ese colectivo. Para mí, el acto tiene que ser juzgado por lo que es hablar mal o hablar bien o lo que sea de un colectivo, independientemente de cuál es la historia que haya tenido ese colectivo, independientemente de cuál es la historia que haya tenido esa persona, independientemente de todo ello. Obviando lo impreciso que es afirmar que todo un colectivo tiene la misma historia, que todos los miembros de un colectivo tienen la misma historia, han sufrido lo mismo. Entonces, sin revelar qué es lo que a mí me parece, creo que tiene el mismo valor o que es igual de condenable, sea condenable o no, decir que, por ejemplo, todos los hombres son potenciales violadores y decir que todos los inmigrantes son potenciales violadores. Independientemente de la historia de sufrimiento que tengan esos colectivos, la acción, a mi entender, tiene el mismo valor. Una afirmación la suele hacer la izquierda de este país y otra afirmación la suele hacer la derecha de este país. Y para mí, las dos son igual de condenables, tienen el mismo valor. Así que es muy interesante el discurso que ha dado este chico, lo que ha expresado, y creo que da para reflexionar un montón con las palabras y las expresiones que él usa. A mí, desde luego, me ha generado muchas sensaciones encontradas, porque en algunos momentos estaba como muy de acuerdo con él y en otros momentos estoy muy en contra de él, ¿no? Luego, además, también al final, él dice una cosa que es preciosa, que es que criticar ideas peligrosas es parte de una sociedad democrática y justa. Estoy totalmente de acuerdo, aunque bueno, de nuevo vuelve a atribuir una etiqueta. Una idea es peligrosa, esa es su opinión, eso es algo que también tiene que ser objeto de debate. Y habla de nuevo de la división de cómo el respeto es para las personas, pero no para el odio. ¿Qué es odio? ¿Qué opiniones son odio? De nuevo, otra etiqueta que le atribuye que, bueno, tiene que poder ser cuestionado y debatido, ¿no? Si una opinión realmente es odio o no es odio. Desde luego, a este chico me encantaría hacer una pregunta que, bueno, que al final nos traslada a todos, ¿no? A todas las personas. ¿Qué significa que una opinión sea respetada o no respetada? ¿A qué acciones nos legitima que consideremos que una opinión es respetable y que otra opinión no sea respetable? Es una pregunta que, bueno, le traslado a él y que también pues lanzo al mundo, porque creo que en la definición, como ya he dicho al principio, de lo que es respetable o no, de lo que eso implica, está la clave de nuestras discrepancias.